Bien, buenas noches a todas las personas que ya están participando y a las que se van a ir integrando a este coloquio en homenaje a los 45 años del taller literario César Vallejo. Tenemos un invitado de honor, ¿verdad? De lujo, que es Mateo Morrison, el corazón y el gestor de esa iniciativa. Tenemos a fundadores y miembros del César Vallejo como Dionisio de Jesús, Basilio Beliar. Tenemos al actual director de César Vallejo, que es Miguel Jiménez, ¿no? Y tenemos a gente como Jennifer, tenemos Jenny Montero, Rosina Anglada, Mariela Díaz, que la felicitamos porque salió, fue nombrada como ejemplo de superación de los premios de la juventud. Mariela es una escritora, animadora cultural y pese a que tiene la condición de ser, tiene discapacidad visual, eso no le ha impedido ser una persona brillante, graduarse profesionalmente y hacer un paquete de cosas. Un gran ejemplo de desarrollo. Tenemos los miembros normales, tenemos a Carlos Sánchez, también qué bueno que está aquí. Tenemos pues a Fausto Aybar, tenemos a Inocencia, tenemos a Nelson Cruz, a Ana y a otros miembros que participan normalmente de esta actividad que hacemos todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Así que, como Jenny hizo una pregunta y Mateo dio una respuesta, yo quisiera que Jenny haga de nuevo la pregunta y Mateo haga de nuevo la respuesta para que quede en acta, para que quede constancia. Bueno, buenas noches, Mateo. Encantada de verte. No voy a, Igual, no voy mi a querida Jenny. comenzar como ahorita, pero siempre digo a la gente, cuando yo converso sobre ti, acerca de tu labor poética y eso, que tú fuiste el primer poeta dominicano en graduarse en administración cultural y animación sociocultural. Y yo quiero saber si eso es cierto, ¿verdad? Y cómo tú tomaste eso en cuenta para la formación y gestar todos estos clubes y estas visitas y aglutinar a estos jóvenes para escribir y producir textos de calidad, o al menos cambiar su modo de lectura y escritura en cuanto a literatura se refiere. Sí, no hay dudas de que, querida Jenny, el movimiento cultural en nuestro país, a partir de la caída de la tiranía de Trujillo, se volvió un proceso bien dinámico, bien espontáneo. A eso contribuyeron el hecho de la salida de las cárceles de algunos presos políticos que estaban ligados al ámbito cultural, Antonio Lócuar, Miguel Alfonseca, René de Risco, Juan José Ayuso y otros, Janet Miller, Grey Coascu, que ya habían comenzado una actividad literaria y cultural de significación. Y otros que, aunque ya pertenecían a generaciones anteriores, se fueron incorporando. Eso se relacionó mucho con un movimiento cultural a nivel barrial y conectó con cierta fuerza una tendencia sólida a que de las comunidades culturales que no habían sido parte de los círculos literarios, artísticos o de intelectuales, comenzaran a masificarse. Eso tuvo mucho que ver la existencia del movimiento renovador de la universidad. Sin ese movimiento renovador que democratizó las posibilidades de estudio y que hizo que de 3.000 o 4.000 estudiantes que tenía la universidad al principio y que había que ir con saco y corbata, era un grupo reducido,
se masificara eso. Entonces fue una conexión de diversos aspectos. Primero el movimiento social, el movimiento político, el movimiento literario y cultural en sentido general, el inicio de las libertades políticas, el retorno de los exiliados, el retorno de personalidades como Juan Bosch, como Juan Isidro Jiménez Grullón, como Pedro Mir, como Dato Pagán Perdomo, y otros que formaron parte de ese movimiento. Eso impulsó un proceso de avance en nuestro país que tuvo su primera expresión democrática en la elección de Juan Bosch como presidente de la República en las primeras elecciones, ¿verdad?, realizadas el 20 de diciembre de 1962. El hecho de producirse el golpe de Estado, no a los 7 meses, sino a los 6 meses y 28 días, porque nos dan 2 días para los 7 meses, contra el profesor Balón, generó entonces una reacción que concluye en la insurrección popular, en la guerra patria de abril, que fue apoyada por el conjunto de jóvenes ligados al trabajo literario, al trabajo cultural, al trabajo de los barrios, y que con, con el avance de la contrarrevolución y la llegada al poder del doctor Balaguer, con el apoyo de los Estados Unidos y los sectores más conservadores del país, evidentemente se va a generar una reacción que se expresará en el plano político, pero se expresará evidentemente también en el plano cultural. Y de ahí surgirán entonces los grupos literarios, muchos, pero los más destacados, sobre todo en la capital, van a ser El Puño, La Isla, La Máscara, La Antorcha, y también hubo otras expresiones en algunas comunidades del interior. Entonces, para que lleguemos a ese momento en que varios de nosotros entendimos que había que prepararse de alguna forma, otros lo hicieron directamente a través de estudios en Cuba, estudios en algunos se fueron a Europa, algunos se fueron a Estados Unidos. En mi caso, que ya había tenido a comenzar a tener una familia, lo que obtuve fue esa beca para estudiar administración cultural. Eso sin duda influyó no solamente en mí, sino que influyó, desde que yo llegué, comencé junto con ya lo que existía a dar cursos en todo el territorio nacional. A eso sobre todo, Jenny, tú te refieres. Ya en esa circunstancia, en esa característica, en ese momento histórico, yo pienso que ya se van creando las bases para en el futuro poder hablar en la otra pregunta cuando aquí le considere de la llegada del taller César Vallejo. Y yo creo que lo oportuno es que nos hable precisamente de cómo surge el César Vallejo y cuál fue la idea. Bueno, en realidad, el César Vallejo va a formar parte de esa corriente, por eso quise explicar, y fue muy buena la pregunta de Jenny, por eso quise explicar la existencia de grupos literarios, grupos artísticos durante todo ese periodo antiliberación en el ámbito de la pintura, de las artes plásticas, grupos de teatro, con Villalón, hubo todo un movimiento y naturalmente el movimiento cultural universitario. Por eso hablé de la UAS como instrumento fundamental de educación superior, no solamente ya solo en la docencia, en la posibilidad de que se formen profesionales provenientes de los sectores populares, sino que también en el ámbito de la extensión cultural, ¿verdad?
la universidad tuviera la decisión de crear una nueva tendencia con el Departamento de Extensión Cultural y Acción Social, que dijeron en su primera etapa Marcio Milagro Ortiz Bosch, Marcio Veloz Magiolo, Máximo Avilés Blonda, Antonio Locuar, Narciso González, y después también yo dirigí ese departamento. Pero el taller literario César Vallejo, que va a formar parte de los grupos artísticos de la UAS, surge y de algunas experiencias vistas también en el exterior. Ya se sabía de la existencia de las iniciativas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del grupo Hermanos Sáenz en Cuba, de, por ejemplo, las experiencias de Ernesto Cardenal, ¿verdad? En Nicaragua, con todo ese movimiento de los talleres literarios, que incluía hasta militares sandinistas. Todo ese movimiento se va a unir a esa tradición. Ya hay un grupo de jóvenes que han hecho círculos literarios y que ya han dado continuidad a los círculos literarios que existieron, lo que ya mencioné, y van a venir jóvenes que desde el MCU, otros desde los círculos como Jack Bio y otros grupos que se habían formado para reunirse, para escribir y que ya formaban parte. Ya había una base. Cuando nosotros tomamos la decisión de someter el proyecto de crear un taller literario, no estamos hablando de un círculo literario más, porque los círculos literarios que había, buenísimos, ¿verdad? Y grupos literarios como La Isla, como La Antorcha y como todos esos grupos, y los de los más jóvenes que se fueron formando antes del taller literario César Vallejo y el mismo MCU, la sección de literatura del MCU, ya estamos pensando en un taller literario que fuera una institución oficial de la universidad. Es decir, así como el coro, la rondalla, el ballet, el teatro y la poesía coreana, que eran los 5 grupos que existían en la universidad en ese momento, tenían becas, ¿verdad? Tenían exoneración para estudiar, tenían facilidades de transporte. En ese tiempo teníamos el comedor universitario, tenían acceso al comedor y tenían facilidades para que se pudieran dedicar al trabajo cultural. Tenían facilidades para inscribirse en la con algunas facilidades al principio para que las materias que tomaran no le afectaran. Ser miembro del coro, que nos daba tanto prestigio y que en ese tiempo el coro ganó el Premio Internacional de los Coros de América Latina Universitario en Chile, que nos llenó de muchísimo entusiasmo. Y el grupo de teatro dirigido por la primera etapa por Máximo Avilés Blonda hizo una labor extraordinaria en eventos en México y todo eso. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, hay coro, hay ballet, que también fue una institución que nos dio muchísimo fortaleza, muchísimo prestigio. Nunca olvido acompañando al ballet folclórico de la UAS en México, que me aguaron los ojos cuando yo vi el impacto que tuvo en ese gran escenario esas manifestaciones folclóricas de nuestro país a través de nuestro ballet, o cuando el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue, y de los 3 coros de América Latina, fue de República Dominicana, Venezuela y Cuba, y fue al Encuentro Internacional de Coro Europa Canta. Europa Canta. Y ahí estuvo el coro de la universidad haciendo una importante labor. Bueno, en ese contexto, bueno, si los teatristas,
lo del coro, lo de la música, vamos a buscar un mecanismo donde los escritores, donde los jóvenes escritores, sean poetas, cuentistas, ensayistas, tengan también un espacio para oficial de la universidad, es decir, respaldado por la universidad. Probablemente si no fuera un grupo oficial de la universidad, no hubiera durado 45 años de existencia, ¿verdad? Si hubiera sido un grupo independiente. O sea, ese es un mérito de la universidad. Naturalmente, cuando yo, y voy a decir una anécdota de continuar, cuando planteamos eso, que todavía yo no era director de cultura, el director de cultura era Narciso, yo vengo después, relativamente poco tiempo después, pero en ese primer momento el director era Narciso, yo le planteo a él la idea en primer lugar y a un grupo de jóvenes que estaban en la universidad, cuyos nombres todos conocemos, pero no voy a decir ahora los nombres para que no se me olvide dos, tres, y en esta cuestión pública, pero todo el mundo sabe quiénes son y que son escritores esenciales de nuestro país, de diversas tendencias y diversos caminos que forman parte de la generación, son la base fundamental a mi juicio, de la generación de los 80. Había la duda de si realmente el Consejo Universitario de la UAS iba a darle el mismo tratamiento a un grupo de jóvenes que iban a escribir poesía o cuentos debajo de una mata de cerca de humanidades, que a un grupo oficial. Entonces hubo que hacer toda una estructura para eso. Yo visité al doctor Antonio Rosario, que era el rector en ese momento, porque ya tenía el taller, estaba funcionando, pero no estaba reconocido como tal, aunque se había mandado la comunicación. Ya yo cuando entro como director y Narciso por razones de salud en ese momento, sale de la Dirección de Cultura y se queda como profesor extensionista, va a tratarse problemas de salud a Venezuela y a Cuba. Yo visito al rector de la universidad, como estaba señalando, y le digo que ya era tiempo de que se oficializara el taller y se le comenzara a dar becas y facilidades al primer grupo, al grupo inicial. Y le llevo esa propuesta. El rector me dice lo siguiente: caramba, la cosa suya, Morrison. Usted quiere que además de que estén dejando de asistir a las clases por escribir poesía, también le paguemos. Eso me dijo el doctor. Pero en honor a su memoria, 3 semanas después, me llamó y me dijo que lo iba a conocer el consejo y que le llevara los nombres del primer grupo de 5, 6 o 7. Y así se fue canalizando todo ese proceso. Cuento esa parte porque muchos de los aspectos de la fundación del taller han sido escritos. Ha escrito Julio Cueva ampliamente sobre eso. Mármol en algún momento hizo un trabajo que fue cuando yo me despedí, que hablaba, un poeta no se jubila, donde él da su versión sobre el evento del taller. Lo ha hecho Tomás Castro, lo ha hecho Dionisio, Plinio Chaín, en algún momento en un evento dio su versión, y hay diversos aspectos que cada uno destaca. O sea, no me toca a mí entrar en detalles con respecto a eso. Lo que sí para mí es trascendente es el hecho de que desde ese momento y en forma oficial, la universidad ya tenía un taller literario y que ese taller literario se estudiaba. Me tocó, como lo dice, como está publicado y está en los boletines que salieron al principio,
me tocó a mí la primera responsabilidad de organizarlo, de dirigirlo, de organizarlo, en la primera etapa. Pero muy rápido, nos dimos cuenta de que lo importante no era que el director de cultura dirigiera el taller, sino que lo importante, como sucedía en los otros grupos, es que salieran de esos mismos grupos sus responsables, sus coordinadores o directores. Y se hizo muy democráticamente. El primero fue Juan Brija, el primer director Juan Brija, que como sabemos tiene los últimos años problemas de salud. Fue el primer coordinador, el primer responsable del taller, una persona con una sólida formación desde muy joven, sumamente estudioso. Eso también facilitó. Y todo el equipo que lo acompañó en ese momento, se trataba de jóvenes, de estudiantes con una gran avidez por el conocimiento, una gran avidez por el estudio, por tratar de conocer no solamente qué se hacía de literatura en la República Dominicana, sino por tratar de ampliar esos estudios. Tuvimos apoyo de algunos profesores que siempre tenemos que recordar, por ejemplo, un profesor como Abel Fernández Mejía, que llegó a ser director del Departamento de Letras y que fue también un colaborador permanente también del taller de César Vallejo y de sus miembros, que además coincidían que algunos de ellos eran estudiantes de sus materias. Eso fue de una gran importancia. Ahora, ¿qué significa la historia de la cultura y la literatura dominicana en la existencia y el nacimiento de ese taller? Bueno, que se concretó un proceso que había comenzado en el 60 ya con algo formal, sistemático, con un reconocimiento a los escritores, porque esos 40 pesos que era que le dábamos hace 45 años, se podía hacer algo, algunas cosas, y algunos me lo dijeron. Hay algunas anécdotas de ese tiempo. Eso le facilitó, era un estímulo mínimo económico, pero no en ese tiempo donde sí se pagaba la universidad, aunque fuera poco. Tenían exonerada la universidad, tenían exonerada varias cosas y algunas facilidades y crédito en el economato, donde el diccionario Larousse costaba 3.75, 3 pesos con 75 centavos. O sea, el que tenía 40 pesos podía por lo menos comprar un diccionario Larousse, ¿verdad? Y podía comprar algunos libros que en el economato valían 50 centavos, ¿verdad? Libros de poesía de autores importantes. Eso es lo que quiero decir como introducción para que no sea una conferencia, ¿verdad? Sino decir algunos aspectos, convencido de que ya hay bastante material y bastante cosas escritas acerca del taller y algunos aspectos de detalle, y que 45 años es un proceso muy largo y que no podemos limitarnos solo a la etapa inicial del taller, sino que el taller ha tenido diversas etapas, se ha ido enriqueciendo con algunos que no fueron de los fundadores y que llegaron 5 años después o 10 años después, se fueron incorporando y muchos de ellos son hoy escritores fundamentales en nuestro país. En síntesis, podemos decir que en el taller literario César Vallejo no solamente se han formado decenas de escritores, sino que, como dijo alguien, los que no se quedaron como escritores salieron muy buenos lectores. Y eso también es importante. Muy bien. Pues lógicamente, como este es un coloquio, todo el mundo tiene derecho, usando la manito, de intervenir. Creo que procede escuchar también a parte de esa camada de buenos escritores que salió de César Vallejo. Aquí está
Basilio Beliar, está Julio Cuevas, está César Dionisio. Zapata, está Dionisio de Jesús. Ok, entonces que empiecen ellos los que deseen arrancar. Está Miguel Jiménez, que es el actual director de César Vallejo, tengo entendido, ¿verdad? Y el que ha durado más tiempo, que fue fundador y todavía está. Y todavía está ahí. Yo le quería Ese decir. se la sabe todo. Así que vamos a ver que empiecen a intervenir y lo demás, pues hacemos preguntas y hacemos también intervenciones. Alzando la manito para tener un orden. ¿Quién comienza? Basilio. No, no, está bien. Solo estoy escuchando. Bueno, yo te lo digo, pues. Julio Cuevas. Bueno, primero es saludarlos a todos los presentes y a todas. Segundo, agradecerle a Mateo esta disposición siempre de mantenerse activo y de sostener la vivencia del taller. Y como tercer punto quiero plantear un hecho que casi no se menciona. Aunque Mateo lo citó ahorita de manera tangencial, muy tangencial, yo debo decir que hay un antecedente básico para el César Vallejo en el momento clave de integrarse. Y es el Jacques Villard-Renaud, presidido con... Sí, tú lo mencionaste, pero yo debo decir algo más. No, perdón. claro. Amplíalo porque es de interés de todos. Sí, porque era el momento donde estábamos unos cuantos jóvenes soñadores, coordinados por Aquiles Julián, el hoy presidente del PEN, Asociación Nacional de Escritores Dominicanos, por la República Dominicana. Y cuando tú nos haces la propuesta, Mateo, nosotros nos quedamos turulatos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no recuerdo bien si lo consulté con Aquiles, pero la verdad es que de esa camada salió gran parte hacia el taller César Vallejo. Así es. Más del 90% estábamos ahí en el Jacques Villard-Renaud haciendo una tarea también de creatividad y de investigación y de conferencias en los barrios. Que tú dices, bienvenida a la casa. Ese que habló ahí, que es Dionisio de Jesús, fue también uno de los pilares, con otros tantos y tantas, porque como dijo Mateo, no se pueden mencionar nombres aquí y si le dan ahí los nombres, es mejor mencionarlos, evitar el problema. Ahora bien, lo bueno sería que en el 46 aniversario, si estamos vivos, Dios dirá, nos metamos en los aportes literarios del taller hacia la literatura dominicana contemporánea, que ya no dejemos de anécdotas, porque ya hay un hecho que está ahí y nadie puede dudarlo. Ahí están las obras de José Mármol, ahí están las obras del mismo Dionisio de Jesús, ahí están las obras de Basilio, ahí están las obras de Plinio, ahí está Tomás Castro, ahí está el mismo Juan Brijan. Es decir, César Zapata. César Zapata. Y las mujeres también. Y las mujeres. Claro, César Zapata y las mujeres también. ¿Las mujeres de quién? ¿De César Zapata? Entonces, que nos metamos en un coloquio de análisis y discusión en el 46 aniversario, pero que eso hay que prepararlo ahora, en el 45 aniversario. Sí, claro, con tiempo. Ya, sobre los aportes del taller a la literatura dominicana contemporánea, sin miedo. Claro. Y una antología de lujo, Julio, y una antología de lujo. Y una antología de lujo. Claro. Sí, Dionisio.
Mira, no dejemos de mencionar a una figura que se mencionó ayer en un homenaje anoche, en un homenaje que nos hicieron en Miércoles, que Mateo no pudo entrar por problemas técnicos. Y es a Juan Manuel Sepúlveda. ¿Qué es de la vida de Juan Manuel Sepúlveda en este momento? Es una pregunta para Sí, sí, Mateo, sí. No, bueno, Juan Manuel Sepúlveda, que como sabemos fue de los iniciadores del César Vallejo y de los más activos y de los más teóricos, Y más renovador. más renovador y muy estudioso, muy estudioso. Fue saltando desde Benedetti, que era hasta terminar en Borges y en estudiar a varios autores, y era una figura como todo el grupo esencial. Juan Manuel, pasado el tiempo, se fue al exterior, se fue a los Estados Unidos. Yo recuerdo que un día me escribió, pero ya varios años, y me dijo, Mateo, tú no nos has dado a nosotros el tratamiento que no hemos ganado, pero cuando él decía nosotros, hablando de él, entonces, sí. pues ya lo conocemos. Y yo lo invité a venir al país a uno de los eventos y le conseguí alojamiento en el Hotel Nicolás de Obando y me trajo de regalo unos zapatos que eran los segundos zapatos que me traían de los Estados Unidos. El primero que me lo trajo fue Alexi, que eran unos zapatos de esos, los zapatacones, ¿verdad? Los zapatacones. Sí, sí. Trajo uno de esos. Y desde ese momento yo no lo vi más. Luego se comentó de que estaba trabajando en la zona cero de donde el 11 de septiembre. Y casi lo lloramos porque la gente aseguraba que él estaba ahí. Hasta que se encontró con Miguel Aníbal Perdomo accidentalmente, y ahí supimos que no, que estaba vivo. Pero ha adoptado una posición, lo que se comenta en los círculos de su generación y que yo lo he escuchado y que estoy de acuerdo, es que él se ha alejado mucho, ¿verdad? Porque el hecho de vivir en el exterior, mira, por ejemplo, o de vivir en el exterior, hay personas que viven en el exterior y se mantienen constantemente, no solamente en contacto con el país, en contacto con el taller, en contacto con todo, pero en el caso de él ha sido esa excepción. Yeah. En el caso de Dionisio, no, Dionisio exige, pero yo no, pero háganlo por Zoom para yo participar, esté aquí, esté allí, esté donde sea. Y otros, Irene Santos, a poner solamente dos ejemplos, y otros que se mantienen constantemente en el interés de participar. En el caso de Juan Manuel, él ha optado una posición, a mi juicio, de distancia. Ya. Una última pregunta y con esto cierro. Mateo, en la presencia de las poetas, entre ellas Carmen Sánchez, Mayra Alemán, Dulce Ureña, Dulce Ureña, pues, ay, sí, por cierto. Sabrina Miriam Román. Miriam Ventura. Miriam Ventura. La única coordinadora y la única coordinadora del taller. Y Lonca. Y Lonca Nacidí Perdomo. Bueno, sobre eso, ¿qué es lo que digo? No hay duda de que siguiendo la tradición de nuestro país y de muchos países, y por algo Aida escribió Una mujer está sola, la poesía sorprendida, solamente había una mujer, que era Aida, ¿verdad? De un grupo bastante amplio, ¿verdad? En el 48, algo parecido, alguna gente quiere relacionar o extrapolan a Carmen Natalia con el 48, porque por lo menos para que haya una, pero también el 48 era lo mismo. En la generación del 60 era Grey y Janet y todos los demás eran hombres. En la antorcha estaba Soledad y el nombre Soledad era la única mujer en la antorcha. O sea que eso era algo así. En el taller literario,
la minoría, pero siempre habían mujeres de mucha calidad. Y de mucha calidad. Algunas que Buenas. se y otras, como Mayra Alemán, que comenzó con una poesía a mi juicio muy madura y de mucha calidad, pero bueno, yo me reuní hace un tiempo con ella, hablamos de recoger los poemas a través de su gran amiga de Kika, nos reunimos los tres, los depósitos, pero para poner ese ejemplo. Sin embargo, yo quiero recordarles que en una ocasión tomamos la iniciativa a través del suplemento aquí y a través de la fundación de presentar a 6 mujeres poetas en la Biblioteca Nacional. Invitamos a Juan Bosch y a Pedro Mir, y eso está en un suplemento completo de aquí, del periódico La Noticia, y 4 años después presentamos 6 más. Ese primer grupo de 6 era Sabrina Román, Carmen Inver, Carmen Sánchez, Mayra Alemán, Miriam Ventura y Dulce Ureña. O sea que había por lo menos 3 que provenían del taller. O sea que la respuesta que le doy es que en ese momento sí hubo esa limitación de la participación de la mujer, pero eso ha ido aumentando, creciendo, tanto en el país como en el mundo, y por eso tenemos hoy una presencia significativa de las jóvenes, de las escritoras, mujeres. Pero en el taller hubo al principio lo mismo que pasó en los otros movimientos anteriores, una presencia muy escasa de mujeres. Yo quería decir, Mateo, justamente en la importancia del suplemento aquí para la proyección de los miembros del César Vallejo. Era una especie de Capicúa 25. Los miembros del Vallejo tenían el espacio natural para proyectarse en el suplemento aquí, porque tú eras el papá y lo que había una página que se llamaba Voces Nuevas. Exactamente, y ahí por ahí pasaron todo. Y esa página la dirigían ustedes mismos. Así es. Iban allá a suplemento. Sí, eso es cierto. Y podían tener esa página en forma permanente. También, aparte de eso, teníamos la revista Extensión del Departamento de Cultura, que siempre el taller tenía su espacio ahí. Y en algún momento algunos de los directivos del taller fueron directivos de la misma revista. Mateo, cuando yo me vi publicado la primera vez en Aquí, yo me estaba volviendo loco. O sea, era una cosa tan increíble que para mí el mundo se me fue. Ese domingo, cuando yo vi ese poema publicado, y lo voy a leer ahora, fue el primer poema que yo publiqué en el suplemento Aquí, de 3 que tú me publicaste, pero este poema yo lo había leído en el César Vallejo siempre, y me lo discutieron, me lo comentaron, porque tú sabes que le tocaba un día a uno, y tú leías y te comentaban, te mataban o te salvaban, pero te leían y te comentaban. Este poema que salió en Aquí está publicado en el libro que publicó el Ministerio de Cultura en el 2010, donde recoge mis 8 primeros libros. Se llama Lo comido por lo bebido, y es la famosa colección Poesía Reunida que la inauguraron conmigo, después siguió con Plinio, después siguió con Mayra, etcétera, etcétera, con Marta. El poema se llama De Rubén Darío Octavio Paz. Y yo pienso que este es un poema fundador de mi poética, porque yo no creo que he variado mucho, y estoy hablando del año 84, 83, 84. Dice: rebalando sobre la página. Sobre ese libro tuyo yo escribí 6 a 4 artículos y 4 artículos. No, 5 artículos. Sí, 5 entregas en el listín. 5 entregas. Así es. Y yo lo estoy recogiendo en un libro que estoy haciendo ahora, con las cosas buenas o malas que han escrito sobre mí. Ya lo tengo listo, va a salir en cualquier momento. Va a salir. Ahí está de Rubén Darío Octavio Paz. Dice: rebalando tu página, mi página, el amor es un panfleto succionando la noche, la vida mercancía en feria del deseo, la mañana una niña violentando su sexo. En tu página, mi página, el crimen toca cisne, soy tu cómplice, alquilo una sonrisa, soy tu espejo, lavo las entrañas de la rosa, deslizando tu entraña, nuestra entraña, 2 sombras se hacen hueso, 2 besos multiplican el polvo, encuentro tu himen rasgado en un altar, rebalando en sus versos, caemos hecho palabras.
Ese fue mi primer poema publicado en un periódico nacional y lo publicamos aquí. Aquí yo tengo una visita hoy y por eso estoy con la alegría de los niños. Es un amigo mío que llegó de Guatemala, que es coronel del ejército, que es el agregado militar concurrente para Honduras, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y mañana tenemos el evento de Duarte y vamos a hacer un desfile militar. Entonces él viene para encabezar el desfile militar y anda con su familia. Y tengo a la niña en mi casa haciendo fiesta. Yo vivo solo aquí en Honduras, pero tengo la familia de él y es un honor tenerlo acá. Sí, muchas gracias. Muy Sí, bien. sí. Miriam Morillo. Buenas noches. No, ya Julio se me adelantó porque Julio sabía que yo iba a preguntar por las mujeres poetas, porque cada vez que oigo hablar del taller, siempre mencionan a los hombres, pero las mujeres como que se les olvida. Entonces, gracias a Julio y gracias a Mateo Gracias, y un Miriam. saludo a todos. Un Saludos, honor Miriam, estar entre tanta gente que te importante. quiero. Blanca Ligia Castaño. Buenas noches. El señor Mateo Morrison dijo que el taller César Vallejo es un hijo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, a mí me gustaría saber, en la actualidad, cuáles son las actividades que hace el taller, porque yo no sé si los profesores de la universidad y los estudiantes conocen el taller. Bueno, yo pienso que si está Miguel Antonio Jiménez, como dijeron, esa es la pregunta que la puede contestar mejor que yo. Totalmente. Miguel. Sí, gracias. Y gracias por invitarme a esta importante tertulia que pone en circulación ideas. En hoy se muestran las ideas del taller literario César Vallejo en su 45 aniversario. Pasando a la profesora Blanca Castaño, el taller César Vallejo trabaja todos los sábados en el salón de ensayo de la Dirección de Cultura de la UAS, que queda en el antiguo Marión, detrás, en lo que antes era la morgue del Hospital Marión. Ahí está el taller y está la Dirección de Cultura de la UAS. Y hacemos reuniones de 6 de la tarde a 9 de la noche y a veces se pasa a más tiempo. Y tenemos también la participación de estudiantes de la universidad que son los que forman el taller César Vallejo, con algunos invitados y entusiastas que son miembros también y que pertenecen a otras entidades académicas, y otros que son voluntarios, entusiastas, no académicos. La literatura circula en la universidad a través del taller César Vallejo. Lo que pasa es que no tenemos una presencia docente que ponga al tanto a los profesores como Blanca Castaño, que ha sido de las maestras más entregadas a la universidad a través de la lingüística y la lengua española. En torno a las actividades, hacemos boletines, hacemos también libros que van surgiendo de los miembros y del director. Ahora mismo salió el libro Diversidad de la Armonía, que tengo en mis manos, de mi autoría, y que tiene poemas frescos de mi realización imaginativa. No tenemos una presencia sonora en la universidad. Hacemos las cosas que sean posibles. También ustedes saben que los que entran a la universidad y tienen inquietudes poéticas y literarias buscan el taller, se enteran con personas y llegan allá. Así que tenemos un surtido.
y hay jóvenes recién llegados de 2 semestres, 3 semestres. Eso lo puedo contar. Gracias. De todas maneras, perdón, profesor, yo creo que deben de promocionarse más esas actividades, me parece, como que se le da un poquito más de promoción a las actividades para que los estudiantes y los profesores pues conozcan las actividades del taller. Correcto, estoy de acuerdo con Blanca, sí. Yo quería decir algo. Quería decir algo sobre que tiene que ver un poco con eso. Cuando surge el taller César Vallejo, desde la Dirección de Cultura se toma la iniciativa de que se creen talleres literarios en lo que en ese momento eran los centros regionales. Por eso, en julio se van a cumplir 40 años del taller Virgilio Díaz Grullón. El taller Virgilio Díaz Grullón, que dirige Hermenegildo Rey, es también un hijo de la universidad y de esa experiencia del taller César Vallejo. Recuerdo que en una visita a Santiago, siendo yo director de cultura, me reuní con varios, de los cuales varios jóvenes del curso, de la primera etapa del curso, y nos pusimos de acuerdo en que se iba a hacer ese taller, y ese taller existe. Y ha hecho una importante labor. Tiene el nombre de Virgilio Díaz Grullón, no se dedica solo a la narrativa, también a la poesía, pero hace mucho énfasis en la narrativa y da un premio y todo eso. También se creó un taller en el centro de Barahona, y duró un tiempo y lo dirigió Miguel Aníbal Perdomo. Ese ha ido decayendo después de la salida de Miguel del país y residir en los Estados Unidos, aunque se mantiene sí un círculo. Ellos me han invitado y yo he participado en algún momento. Y también existe un taller literario. De hace un tiempo lo oí en una actividad en Puerto Plata, en la extensión de Puerto Plata. Y hay núcleos en otras extensiones de la UAS. Lo que yo pienso que este 45 aniversario debe servir, y ahí, al igual que Miguel, tomo la palabra de Blanca, de la profesora Blanca, y creo que debemos aprovechar para hacer un relanzamiento de los talleres literarios de la UAS, del taller César Vallejo, de fortalecer el que hay en Santiago, los otros que hay, y de incentivar la creación de talleres literarios en todo el país, cuando en todos los centros de la UAS. Cuando existía solo el César Vallejo en su primera etapa, como ustedes recordarán, todo ese grupo que está aquí, Julio, nosotros íbamos a las provincias y se daban lecturas de poesía en las provincias, no íbamos en vehículos de la universidad. Y cuando no en el carro de Abel Fernández Mejía, manejando él. Abel Fernández Mejía, que nos apoyaba mucho. Y yo pienso que debo también llamar al incentivo de eso y de fortalecer eso. Porque no necesariamente el hecho de haber nosotros, el grupo que fundamos el taller literario César Vallejo, haber hecho eso tiene una gran significación. Pero hay una anécdota que yo quiero contar. Hay un poeta de los fundadores del César Vallejo que ganó a otra persona también que nos ayudaba mucho, era Víctor Villegas. Correcto. Villegas, tenemos que recordar a Villegas. Y recuerdo que ese miembro fundador del César Vallejo ganó el premio de poesía de Casa de Teatro. Y entonces nos invitó a varios de nosotros, a mí, yo me senté al lado de Víctor mientras le entregaban el premio y él nos lo dedicó. Y una dijo en un gesto, ¿verdad? Que agradezco mucho. Yo, caramba, si no hubiera sido por ese estímulo y por
y por Mateo, que fundó ese taller y que fundamos ese taller, a lo mejor yo lo que estuviera como un cantante, ¿verdad? En vez de ser poeta y escritor, hubiera estado en mi barrio y como tenía alguna creatividad, hubiera sabido como un cantante de bachata, un bachatero. Y entonces Víctor Villegas, que está al lado mío, dijo, caramba, ¿qué daño le hiciste a ese muchacho? Porque un bachatero, tú sabes todo lo que puede ganar, y entonces tú hiciste que él fuera poeta. Ese es César Zapata. César Zapata, vamos a ver. ¿Por qué dijo eso en Casa de Teatro? Vamos a ver. Bueno, Mateo un poco me tumbó el discurso porque yo iba a decir soy una especie de fantasma del César Vallejo, porque cada vez que ocurren eventos del Vallejo, yo no aparezco por ningún lado, ni recibo invitaciones a participar. Por ejemplo, en eso que dice Julio Cueva que hicieron hace poco un trabajo mediático. Pero bueno, yo quiero decir 2 o 3 cosas puntillosas. La primera es pero yo sí te llamé para invitarte al 45 aniversario. Sí. Y tú me diste algunas ideas. La primera invitación que recibo en 45 años. Yo quiero decir 2 o 3 cosas puntillosas. La primera es que creo diferente a Julio Cuevas. Yo pienso que estos no son anecdotarios, sino la necesaria recuperación de la memoria histórica del César Vallejo, que debe ser escrita. Antes que hacer una antología de lujo, antes que hacer cualquier otro intento, que es muy válido, muy válido, yo creo que hay que hacer uno en donde el esfuerzo se concentre en hacer una historia, la historia verdadera. Porque también dentro de este anecdotario hay muchas cosas que, por lo menos a mí, que llegué con una carta en la mano junto con Juan Manuel Sepúlveda, yo creo que somos yo y Juan Manuel los únicos que le entregamos una carta de solicitud formal a Mateo para ser miembro del taller. Una carta firmada por los dos, no sé si Mateo recuerda eso. Entonces yo pienso que hay que hacer la historia del Taller Literario César Vallejo, porque es una institución cultural fundamental en República Dominicana y la evidencia es la estatura de escritores que de allí han salido. Eso por un lado. Por otro lado, mi amiga colega Blanca Castaño ha puesto el dedo en la llaga con respecto no al taller, sino a la Escuela de Letras. No es el taller César Vallejo el que tenía que ir a la Escuela de Letras. Es la Escuela de Letras que tiene una cátedra de literatura dominicana que está de espalda a los escritores dominicanos, de profesores de cátedra de literatura dominicana que no conocen a los escritores contemporáneos de República Dominicana, de gente que están coexistiendo, cohabitando con Miguel Jiménez, que tiene años dirigiendo un taller literario y una profusa producción literaria, y no lo conocen en su propia escuela, porque Miguel es de la Escuela de Letras, es profesor de la Escuela de Letras. Yo quiero que Blanca reflexione y pregunte en esa Escuela de Letras a cuántos autores contemporáneos dominicanos han discutido en esa escuela. ¿En qué momento esa escuela ha llamado a Plinio Chaín? ¿En qué momento ha llamado a Miguel Jiménez? ¿En qué momento ha llamado a Basilio Beliar? ¿En qué momento ha llamado a Odalis Pérez? Escritores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La universidad vive de espalda a sus escritores, de espalda a sus intelectuales. Esa es la realidad, ¿eh? Te suena, quizá yo soy menos diplomático y estoy diciendo las cosas tomando los pelos como del animal con las manos. Esa es la realidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El Taller César Vallejo es una institución cultural y literaria activa. Quien tiene que ir en pos de eso y averiguar sobre eso y organizar eventos, seminarios, son los profesores de la Escuela de Letras. Es la propia escuela, es la Facultad de Humanidades a quien le compete eso. ¿Entienden? No puede pasar como ocurrió en una ocasión que estuvo aquí
varios escritores importantes, incluso Cadenas. O sea, reunimos en un solo día a Cadenas, a Bocanera, a Jorge Bocanera y a un premio Cervantes, que ahora se me escapa el nombre. Y resulta que el decano de la época ni siquiera tenía la más mínima idea de quiénes eran esos sujetos, ni de con quién tenía que conversar con respecto a la literatura contemporánea en ese momento. Entonces yo creo que de verdad es una cosa... Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda. Estaba Gamoneda, Jorge Bocanera y Cadenas. Oiga, 3 colosos de la literatura en República Dominicana. Y lo último que pasó fue que a Gamoneda se le iba a entregar un honoris causa y después no aparecía ni el documento. Y se le dijo en público, vergonzosamente, que se le iba a enviar a España posteriormente. Entonces, esas cosas ponen en evidencia una situación crítica de la universidad y de la Facultad de Humanidades. Crítica, que tiene que ser dicha así, como le estoy diciendo yo. Ahorita lo que hacen es que me ponen 2 o 3 adjetivos a mí. Zapata es un jodón, Zapata habla no sé qué, y se queda así, y no debe quedarse así. En ese contexto, yo en privado había hablado con Mateo Morrison de que pienso que para comenzar a resarcir esos errores, la universidad debe declarar a los fundadores del taller literario César Vallejo miembros de por vida de ese taller y otorgarles incluso una certificación del Consejo Universitario. Y debo decir lo siguiente, cuando yo fui director de Cultura de la UAS, hice esa propuesta a las autoridades de la época. Cayó en el vacío, no importa el nombre ahora de las autoridades. Lo importante es que cayó en el vacío. Pero además de que cayó en el vacío, yo, ingenuo como siempre, me enteré de que el Consejo iba a dar unos reconocimientos y fui al acto. Y el reconocimiento que se le iba a dar era un muchacho que había ganado una medalla de karate, de taekwondo. Claro está, ese muchacho merecía un reconocimiento de su escuela de deportes, pero no un pergamino del honorable Consejo Universitario por haberle dado una patada a alguien, por Dios, en el mismo momento en que el taller cumplía no sé cuántos años, 35, no importa cuántos fueron. Entonces, la universidad necesita, yo no sé, resarcir los errores con relación a la producción literaria de la universidad, que ha sido el taller César Vallejo el protagonista principal. Pero resarcir también a investigadores, resarcir a personas que han hecho una labor de divulgación científica, a ensayistas, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que no es al taller que hay que reclamarle eso, querida Blanca, es a la universidad, es a la facultad y es a la escuela. César, perdón, brevemente, Dionisio, brevemente. Ilonka Nasidí Perdomo anda ahora con una campaña para que el Ministerio de Cultura en la Feria del Libro dedique la Feria del Libro al taller por los 45 años. Apoyemos a Ilonka. Hagamos una campaña mediática en Dominicana. Todavía el gobierno no ha dicho a quién le dedica la feria. Ilonka está mandando carta, está mandando comunicado pidiendo que la apoyemos en esta labor quijotesca para que el taller se le dedique a la Feria del Libro de este año. Apoyémosla por los 45 años. Usted me deja decirle 2 palabras a César. Sí, yo no le estoy reclamando nada al taller, estoy diciendo que deben darlo a conocer a la luz de diferentes actividades para que los profesores y los estudiantes pues conozcan la existencia del taller César Vallejo. Bien. Miriam Morillo. Estoy totalmente de acuerdo con César. Yo creo que la Facultad de Humanidades tiene un compromiso, primero con los escritores de su propio espacio, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo, y hay que apoyar a Ilonka en esa gestión, a ver si, y ese reconocimiento, y la importancia de dejar por escrito esa historia que decía Mateo. O sea, no hay mejor reconocimiento que dejar el testimonio escrito de esos miembros fundadores. La pregunta que yo iba a hacer, tal vez no sé si cabe, ¿verdad?
pero yo recuerdo que Silvano Lora tenía los sábados poéticos. Entonces quería preguntar si en algún momento Silvano Lora fue parte de ese taller literario o si fue un movimiento totalmente independiente. Bueno, Silvano Lora es, yo diría que uno de los precursores de la lucha por la cultura dominicana en términos populares. Él encabezó un movimiento denominado Arte y Liberación. Ese movimiento reunía artistas plásticos, reunía poetas, se reunía del ámbito del teatro. Fue sumamente importante para la década del 60, después de la caída de la tiranía. Y también durante la Revolución de Abril, ese movimiento se fue convirtiendo en una buena parte en el comando de artistas. Y Silvano Lora hizo un trabajo permanente, no solamente de gran pintor, sino de un gestor cultural ejemplar. Naturalmente, él es de un periodo anterior, él venía luchando desde antes por razones generacionales, y ese espacio que él tuvo en la zona colonial, en el Conde, en esos momentos, esos sábados, también fue, a mi juicio, es parte de esa trayectoria que tuvo él y otros, ¿verdad? Porque también hubo otros movimientos en la misma zona colonial de otras poetas, escritores, Casi Bajagua, por ejemplo, y otras expresiones importantes. Pero es distinto a lo relativo al César Vallejo. Jenny Montero. Buenas noches. Yo quiero abundar un poquito nada más, en torno a la idea de César y la de Blanca. Bueno, primero, yo puedo estar de acuerdo con ambas posiciones, pero voy a puntualizar lo siguiente. La Escuela de Letras está inmersa en un proceso de rediseño. Compete a profesores que imparten la cátedra de literatura dominicana en su segundo nivel, promover, hacer su trabajo y dar ese listado de autores dominicanos contemporáneos. Fíjate, es por un programa. Suponte que yo hice una materia que se llama literatura dominicana en el nivel 1. Yo tenía un contexto temporal y una lista de autores. Pues hay un nivel 2 que ya, yo creo que Basilio yo creo que le imparte, no lo sé, no estoy segura. Pero ahí entonces es Basilio, el profesor es el que debe, en este proceso de transformación curricular, pues interesarse por ese rediseño de los programas y seleccionar esas figuras determinadas o determinantes. Es así. Y entonces, no es que, por ejemplo, yo lo digo porque yo he impartido casi todas las asignaturas de 3 cátedras, excepto lingüística. Entonces, si uno tiene un programa, uno para hacer su trabajo, uno va por ese programa. Uno no subvierte el programa porque eso es lo que mantiene el orden de las asignaturas. Es decir, hay un contenido que hay que haber apurado para que la otra materia empalme sin problemas. Eso es lo primero. Entonces, sí creo que hay cierta apatía, yo digo, ¿no? En promover, pero ¿de quién es la responsabilidad de eso? Le voy a decir una cosa, las instituciones de la universidad, sobre todo las de la experiencia cultural, están vinculadas. Y yo creo sí, que así como van los grupos políticos a promoverse a las aulas, continuamente van, también las instituciones deben ir a promoverse. En estos últimos semestres que yo he visto, que la Escuela de Deportes va y les habla del polideportivo, dónde está, qué pueden hacer, lo que juegan baloncesto, lo que hacen aquello. Eso se puede hacer, eso no amerita ningún tipo de discusión ideológica, ni mucho menos. Lo que sí es que las instituciones culturales en la UAS viven en su entorno.
Yo no he visto, perdónenme, la primera vez que el ballet folclórico haga una presentación, hay un movimiento, hay un grupo cultural ahí en el Paseo de Humanidades Nati Muerto que no hace ninguna actividad que involucre estudiantes. Absolutamente, absolutamente. Le voy a dar un caso que yo conozco muy bien. Mi hija toca guitarra, canta en 3 idiomas y se presentó con su guitarra, ese movimiento, al MC1 que está ahí en el cuartico. Y ella fue, practicó con su guitarra 4 veces. Promovieron una actividad y nunca la hicieron. Y ella me dijo, yo me salí porque no había una organización, porque no había logística, porque no había nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es que los mecanismos de difusión tienen que mantenerse. Es que no podemos dejar así que nos conozcan. No, no, no. Eso deberá venir. Eso deberá venir. A eso que se refiere Blanca, porque casualmente uno lo que hace es, van y nos dicen, hay tal actividad, uno prepara a los estudiantes, vayan a conocer esa experiencia. En nuestras aulas hay estudiantes que escriben. ¿Sabes lo que uno hace? Yo lo hago siempre. Hay un taller, César Vallejo, funciona en tal sitio, vayan, preséntense. Ustedes tienen algo escrito, vayan con ellos, escuchen. Porque Mateo dijo algo muy, muy bueno al final de su explicación que nos dio. Dijo, cuando no se sale escritor, se hace mejor lector o se hace buen lector. Ahora mismo estamos trabajando intensamente con la competencia literaria, una competencia que aún no está totalmente definida, pero queremos que los estudiantes hagan lectura literaria, porque la lectura literaria es la que lleva al estudiante a producir en algún momento algún discurso con los lenguajes artísticos. Entonces, sí necesitamos que las instituciones de la UAS promocionen a lo que es su vocación de difusión. Está bien que haya allí en los talleres, en los ballets, en el teatro, en el coro, gente que canta, gente que actúa, pero también hay una gran comunidad de muchachos que pasan por ahí sin saber que existe nada. Señores, se lo digo de verdad, de verdad, porque yo estoy ahí 24/7 y yo sí es verdad que estoy en la universidad. Yo hago vida universitaria y sé lo que pasa en la universidad. Pues he sido coordinadora, he sido profesora en diferentes en momentos importantes y he estado en lo que es el rediseño curricular. Y después de entrevistar a cientos de estudiantes, no saben qué instituciones culturales hay en la UAS ni cómo funcionan. Entonces, hay que hacer un mea culpa. No, lo que hay que hacer es activar esos mecanismos. Así como van ustedes, por ejemplo, Mateo dice, y Julio, hay que activar el taller como sea y escribir cuál es el verdadero aporte del taller, cuáles son los aportes, qué es lo que hizo que la obra de Dionisio fuera diferente a lo que se escribía antes, qué es lo que hizo que la obra de Basilio sea diferente, qué aportó, porque señores, uno hace lista de aportes de autores de tal época, uno dice, fundamentaron la metáfora, las estructuras cambiaron, se dejó el lugar común, se redescubrió lo local, entonces tenemos que hacer eso, es verdad. Y con ese estudio, también buscar vincularse a la población de estudiantes, porque es que ellos no lo saben. Blanca y yo sabemos por qué estamos participando en esto. Hace falta el taller, porque estamos hablando de lectura literaria. ¿Ves? Pero ¿qué yo enseño? Yo enseño lengua y textos funcionales. Y dentro de esos textos funcionales, la literatura no es funcional. La literatura es para el disfrute estético, para fundamentar el lector autotélico, porque por eso es que esos muchachos van al taller, porque son lectores y productores autotélicos, funcionan por per se, no porque nadie les dice. Entonces nosotros queremos fundamentar esta competencia. Desde lo lingüístico necesitamos la lectura artística, la lectura literaria, la sociocultural, esa de la semiótica, porque la otra, de escribir comunicación, de escribir señales, de escribir mensajes y párrafos, esa se la saben, porque así le enseñamos nosotras. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Esto es serio, señores. Nosotros estamos en un homenaje a un taller de 45 años. Y es como dijo Morrison, mucha gente va a escribir, pero como dijo Julio, se espera que se diga, porque estos son los aportes reales o no. Todo es necesario, señores. Y Miguel, es así, es la difusión, no tiene nada que ver con que no sea loable lo que ha pasado en 45 años. Es que hay que vincularse, porque en este momento la sociedad no se puede, los jóvenes no se pueden criticar. No es verdad que todos los jóvenes están en dembow, en música urbana, porque yo tengo muchachitos a las 7 de la mañana sentados en una aula. Ese no estaba naciendo en la 42.
¿Ves? Entonces, ese necesita un producto que le va a dar la universidad. Y tú lo ves ahí. Entonces, eso es lo que debe verse. ¿Qué es eso que estamos haciendo para acercarlo, para hacerle activo o atractivo este producto? La literatura no va en contra del estudiante, pero la literatura necesita un lector literario. Ese es mi amor. Bien, Belson Rosario. Saludos, saludos. Me quito el sombrero frente a esa generación que a fuerza de martillo y con una visión estética logró trascender en nuestro país más allá. Mi saludo especial para la generación de los 80, como así conocemos. He oído con interés, porque soy profesor justamente de literatura de la universidad, todo lo que se ha venido diciendo. Lo importante aquí no es buscar culpables. Lo importante aquí es que cada quien desempeñe su rol. Tanto nosotros los profesores, los que no son profesores, pero que sí hacen una actividad loable en los diferentes escenarios que le ha tocado desempeñarse. Todos tenemos la responsabilidad de hacer que los de los 80 se conozcan, incluyéndolos a ellos. Porque si bien es cierto, muchos profesores tenemos culpa, pero también los queridos poetas y escritores, uno da un ojo y la mitad del otro por conocerles. Y a veces aquello que hacía el profesor Mateo, que se desprendía desde la capital hacia el interior del país, por no decir aquella mote que se nos tiene a los que no estamos habitando la capital, pues él se trasladaba sin ningún requisito. Me consta porque en una celebración que yo tuve en las aulas de Mao, yo invité al maestro Mateo, hizo presencia en esa actividad y aquello fue maravilloso. Los muchachos lo conocieron como el forjador de esa estirpe de jóvenes escritores en su momento. Ya saben quién eran los escritores y quién los dirigía. También yo quiero no buscar culpables, pero sí señalar porque a veces nosotros los profesores del interior necesitamos presentarle a nuestros estudiantes esas caras, pero esas caras se dificultan. Recientemente yo estuve en una actividad ahora en diciembre, el primer convivio regional del noroeste, donde las 4 provincias confluían con sus escritores, y aquello fue maravilloso. Sin embargo, fueron invitados algunos escritores y nos dejaron esperando. Entonces, así no puede ser. Tenemos que dar la oportunidad de que se nos conozca para que hoy no estemos gritando. De manera que yo encantado. Si tengo que venderlo como se merecen porque hicieron un trabajo y están haciendo un trabajo y tienen una presencia divina, única en el entorno, digamos, literario dominicano y un poco más allá de nuestras propias fronteras, pues hay que conocerlo. Y desde ya tienen mi respaldo como una persona que trabaja la cultura en la línea noroeste. Ahora, que cuando yo los invite, que quieran conocer la cara de César, que quieran conocer la cara de Basilio Beliar, que no se me queden por allá, que vengan, que se vendan, que vendan la esencia de su presencia. Y de seguro que nosotros lo vamos a respaldar porque somos lo mismo todos. Todos somos lo mismo y perseguimos un mismo ideal. Así es que pasen buenas noches y mi reconocimiento a esa playa de escritores que nos antecedieron. Bien, como ustedes saben, nosotros tenemos un tiempo siempre limitado. Y es una cuestión que por el principio nos excedimos un poquito, pero tampoco era justo cortar
Creo que fue un buen coloquio. Sí. Surgieron muchas ideas importantes. Una de las cosas más importantes siempre es entender que un coloquio no es ponernos de acuerdo. Un coloquio es conocer las opiniones y respetar la divergencia, porque la divergencia es la vida. O sea, la diversidad, el tener puntos de vista distintos, creo que fue bastante sano y bastante provechoso. Quiero agradecer la presencia. Te voy a interrumpir Sí. brevísimamente por eso que tú dices. En el coloquio de literatura que se hizo en Santiago, en la prehistoria casi, a que nosotros no nos invitaron porque no habíamos publicado ningún libro. Andrés Mateo, Norberto Yen, Tony Rafuldo, nosotros, Jimmy Sierra y todo ese grupo, pero nosotros decidimos ir. No nos invitaron, pero y no nos pagaron nada y nosotros cogimos hicimos un serrucho, cogimos para allá y dormimos donde pudimos y participamos. Pero Héctor Richard Cabral, cuando comenzó el evento, lo primero que dijo, señores, el primer acuerdo es que a lo mejor y al final estemos en desacuerdo, pero ese ya sería un éxito del respeto a la diversidad. Precisamente es eso. O sea, hay que aprender. Yo precisamente hoy se publicó un artículo mío en Acento, donde yo hablaba del fracaso de nuestra generación. Y una de las causas de nuestro fracaso es que nosotros nunca fomentamos la democracia, sino que fomentamos la dictadura. Siempre fomentamos el poder por la fuerza, nuestra opinión sobre otro. Es importante nosotros aprender a entender que mi punto de vista se enriquece cuando hay otros puntos de vista divergentes, porque no todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Entonces, pues, como les decía, vamos a cerrar. Voy a dar un par de anuncios. Ustedes oyen a la señorita Juanita, ven por acá. Sí. Pues sí. Entonces, pues, nosotros todos los jueves de 9 a 10 estamos en este espacio y están invitados para participar. La semana que viene vamos a estar analizando y comentando un libro de relatos policiales, una parte de la selección que hicieron Borges y Bioy Casares, porque durante el mes de enero, dentro del grupo del PEN, hemos fomentado la escritura de un relato noir. O sea, vamos a estar fomentando la escritura por género. Algo que lamentablemente en nuestro país, y eso ahora que está Miguel Antonio, ¿verdad? Jiménez ahí, y está el César Vallejo, aquí hay que enseñar a los escritores a escribir relatos por género. O sea, porque los escritores normalmente trabajan dentro de un determinado género, dentro de unos determinados códigos. Entonces, nosotros estamos fomentando la semana, el mes noir, pero es algo que vamos a hacer por lo menos 3 veces al año. O sea, cada 4 meses vamos a tener un reto noir y ese reto noir va a originar un libro.
Pero también vamos a hacer un reto, por ejemplo, del género romántico, que es el género más vendido y más leído en el mundo. Oye bien, lo que más se lee es literatura romántica. Y segundo, literatura, el género noir, el género detectivesco, el género, la literatura criminal. Y nosotros queremos fomentar que hayan escritores que desarrollen sus experiencias en esas áreas. No, que no significa que uno se limite. Entonces, pues, quería dar esa noticia. 2 personas solicitaron tener un último aporte y vamos a concedérselo. Atilano Pimentel y Camelia Michel. Y entonces cerramos. Atilano. Camelia. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Sí, mira, los planteamientos han sido muy importantes, los que se han hecho, a pesar de que yo no entré desde el principio y tenía problemas para encender el micrófono de ustedes, no pude escuchar todo, pero me parece que se han dicho cosas fundamentales y sí me gustaría pensar que a partir de este diálogo van a surgir algunos planes concretos en referencia al taller literario César Vallejo. Por ejemplo, eso que se estaba planteando ahorita de que se debía escribir una historia de la trayectoria y de los elementos principales, de los logros bueno, y los aspectos humanos, las anécdotas, todo. Taller, yo creo que sería importante que de alguna manera a partir de aquí surgiera un plan de trabajo. Yo sé que eso es complicado y que eso debe ir por etapas, pero sería, o sea, ha sido una buena oportunidad para digamos, exponer criterios. Y no sería bueno que se perdiera este impulso, sino que en lo adelante los miembros del taller o los que están más allegados o lo que sea, trataran de integrar un equipo de trabajo donde alguien se comprometiera a escribir una parte, bueno, algo colectivo bueno, ustedes sabrán cómo, pero me parece que es importante agarrar la iniciativa, no dejarla escapar. Muy bien. Atilano. Parece que no va a usar su turno. Bien. Por último, como ustedes saben, esto queda grabado y dentro de un rato lo vamos a subir y todo lo vamos a poder ver de nuevo, tomar notas y seguir incluso comentándolo. En YouTube tiene esa ventaja de que uno puede ir comentando y aportando y complementando ideas. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mateo. Gracias a ti. Estar acá. Muchísimas gracias a los fundadores. Ya veo que no me puedo perder estas cosas. Pues sí, los fundadores del César Vallejo, a gente como César Zapata, como Dionisio de Jesús, como Miguel Antonio Jiménez, como Basilio Beliar, que nos acompañaron, y a todos ustedes por haber enriquecido con su presencia y con sus participaciones este encuentro. Nos vemos el próximo jueves. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer. Buenas noches. Que descansen. Adiós. Un grato placer. Buenas noches a todos. Gracias, Aquiles, gracias.